raza? Soy Reflores, Matemáticas en Nuevo León. Y estoy ahorita trabajando, o estamos ahorita preparando queriendo preparar como un curso, digamos, dirigido hacia los papás que están pensando en homeschooling, especialmente en el área de matemáticas. Y parte de las cosas que quiero hacer ahorita es darle una revisión a lo que son digamos que los programas oficiales al menos de la Secretaría de Educación acá en México, para tomarlo como base. Y obviamente pues queremos pues respetar un poquito la secuencia y el orden de actividades que vienen ahí sugeridas. No se trata nada más obviamente de seguir ese plan, sino evidentemente tomarlo como un esqueleto, como una base, y sobre eso hablar de todo el tema de pensamiento matemático para niños. Entonces, como lo voy a leer ahorita y me voy a tardar probablemente algunos minutos en darle una revisión a este documento, ya le he dado algunas revisiones antes, pero ahorita quiero dar una lectura detallada de este documento público que se llama Aprendizajes Esperados, me parece. Ahorita se los voy a proyectar por aquí. Pero bueno, el video entonces es una grabación de la lectura que voy a hacer y del análisis que voy a hacer de este documento. No lo he visto con detalle, entonces va a ser un poco improvisado. Simplemente lo voy a ir leyendo y dando mis comentarios sobre lo que voy viendo. Bueno, antes que nada, déjenme poner por acá para que lo vean. Este documento se llama Aprendizajes clave para para la educación integral. Lo tienen por ahí. Ay, ¿qué pasó? Ahí está. Aprendizajes clave para la educación integral. Es público, lo pueden encontrar por ahí en la página del Gobierno de México, en la parte obviamente de la SEP. Ahí pueden ver la dirección. De hecho, si ponen aprendizajes clave para la educación integral, pues va a salir seguramente este documento. Lo pueden bajar por aquí. Y bueno, el punto obviamente es, ya que lo bajan, pues es un PDF. Voy a quitar esto. Vamos a poner el PDF que está aquí. Este es el que ya bajé. Y este es realmente el que me interesa a mí ahorita darle una leída. ¿Sí? Es aprendizaje clave para la educación integral. Me va a hablar específicamente sobre matemáticas, al menos aquí en México. Y quiero irle dando una lectura. Esto es para mí, obviamente, pero quiero dejarlo en video porque creo que puede ser interesante las cosas que comente. Va a ser probablemente un video largo, porque de hecho voy a pues tratar de leerlo todo. Son como 30 páginas. Y dar por ahí mis comentarios, a lo mejor algunas sugerencias. Entonces, bueno, por aquí va a quedar. Vamos a empezar. ¿Qué dice? Dice: las matemáticas son un conjunto de conceptos, métodos y técnicas mediante los cuales es posible analizar fenómenos y situaciones en contextos diversos, interpretar y procesar información, tanto cuantitativa como cualitativamente, supongo, identificar patrones y irregularidades, así como plantear y resolver problemas. Voy a dejarlo aquí un momento antes de continuar. Es una frase un poquito larga. Creo que está bien. Pues dentro de todo, ¿qué es la matemática? Pues son conceptos, son métodos y técnicas. Podemos decir que sí. Y bueno, te da varias de las razones por las que va a ser importante. Si estos conceptos, estas técnicas te pueden servir para analizar fenómenos, para situaciones, para interpretar, para procesar información, para identificar patrones y irregularidades, para plantear y resolver problemas. Ok, ya son muchas de las cosas para las que sirven. Entender, yo uso mucho hablo mucho en los videos y no está aquí ese verbo, pero la matemática sirve para entender específicamente, aunque obviamente pues todo esto está relacionado. El poder analizar, no está explícita esa palabra aquí, pero a mí me parece que sí es importante. O sea, la matemática te ayuda a entender mejor las situaciones. Entonces me parece bien. Dice: proporcionan un lenguaje preciso y conciso para modelar, analizar, comunicar observaciones que se realizan en distintos campos. También es excelente. O sea, la matemática parte de la matemática es un lenguaje, es decir, todos estos conceptos los vamos estructurando en un lenguaje, y la razón para tener un lenguaje es que ese lenguaje me va a permitir no solamente comunicar, sino también yo mismo entender. O sea, también, bueno, puede ser también comunicarte contigo mismo, es decir, entender mejor o comunicarte mejor a ti mismo o estructurar mejor las ideas. Entonces está bien, me agrada la definición que dan aquí. Dice: así comprender sus conceptos fundamentales, perdón, la pausa está equivocada. Así, comprender sus conceptos fundamentales, usar y dominar sus técnicas y métodos y desarrollar habilidades matemáticas en la educación básica, tiene el propósito de que los estudiantes identifiquen y planteen y resuelvan problemas, estudien fenómenos y analicen situaciones y modelos en una variedad de contextos. ¿Ok?
Así comprender sus conceptos fundamentales. Tiene el propósito de que los estudiantes identifiquen, planteen y resuelvan problemas, estudien fenómenos y analicen situaciones en modelos de una variedad de contextos. O sea, sí, a largo plazo. Hay una cosa, y yo lo he criticado por ahí en alguno de los videos, que es, y puede esto llevarte en la dirección de pensar de que de lo que se trata la matemática en la escuela es de que el niño en la escuela resuelva problemas de diferentes contextos, ¿no? Que resuelva problemas del mundo real. Eh, Hay que tener un poquito de cuidado con eso. Yo digo que sí, o sea, está bien que sepamos que eventualmente quieres entender los conceptos matemáticos para resolver problemas del mundo real, pero normalmente no necesitas que el niño, sobre todo muy chico, particularmente en primaria o secundaria, resuelva realmente problemas del mundo real. Tengo desde la serie de álgebra donde comentaba, a los niños no les interesa para qué van a servir las matemáticas ni lo que está aprendiendo. Entonces no es no es lo central y puede aquí desviarse un poquito la atención hacia allá, como si lo central sea explicarle al niño para qué van a servir. El niño no tiene que saber para qué le van a servir. Nosotros sí tenemos que saber para qué le van a servir y nosotros sí tenemos que saber qué habilidades vamos a desarrollar en él y por qué se las estamos desarrollando. Y obviamente si hay un niño con curiosidad eh, de saberlo, pues se le puede tratar de explicar para qué va a servir. Pero eso no debe ser el centro del aprendizaje. El aprendizaje debe estar más enfocado en que el niño se divierta haciéndolo, que el niño, esos conceptos que tiene que ir aprendiendo y esas cosas que tiene que ir, esos tipos de pensamiento o habilidades que tiene que ir desarrollando, las vaya disfrutando. Dice, además de la adquisición, voy a continuar, además de la adquisición de un cuerpo de conocimientos lógicamente estructurados, la actividad matemática tiene la finalidad de propiciar procesos para desarrollar otras capacidades cognitivas como clasificar, analizar, inferir, generalizar y abstraer, así como fortalecer el pensamiento lógico, el razonamiento inductivo, el deductivo y el analógico. Ok, esto está hablando de que además de estrictamente resolver un problema, por ejemplo, el desarrollo o el dominio de estas estructuras abstractas matemáticas te va a dar capacidades cognitivas como estas que está mencionando aquí. Ok, eso me parece también, eso me gusta más porque es exactamente la idea. No es que ahorita lo tenga que usar para resolver un problema, ya, o sea que lo que aprendí en quinto de primaria ya lo voy a usar para resolver un problema. Obviamente, sí hay cosas, podemos jugar con eso, pero nos vamos a limitar mucho si nos quedamos ahí. Ok, propósitos generales. Dice, concebir las matemáticas como una construcción social donde se formulan y argumentan hechos y procedimientos matemáticos. Ok, es como que queremos, propósito es que conciban a las matemáticas como este constructo social. Eso es importante notar desde siempre que la matemática la hemos ido construyendo por siglos, ¿no? No es algo que ya esté hecho, que muchas personas incluso tienen ese mal concepto de que la matemática ya está ahí, todo ya está hecho y que es nomás como que ir y aprenderlo, como si fuera un edificio ya construido. La matemática sigue en crecimiento, se sigue construyendo y actualmente seguimos agregándole cosas, ¿no? Lo que sí es que nunca se le quita nada, ¿no? Porque justamente el filtro para entrar el filtro para que algo entre en las matemáticas es que tenga que ser, entre comillas, lo voy a decir, perfecto, ¿sí? Ya no puede, o sea, si algo puede ser en algún contexto histórico que algo entró en la matemática y luego nos demos cuenta que está mal y lo saquemos, eso es muy poco probable que suceda porque hay unos filtros muy grandes para que algo pueda ser aceptado matemáticamente. Por eso la matemática de hace 3000 años o 2000 años pues es la misma que ahorita. Bueno, más bien, lo que era válido matemáticamente hace 2000 años sigue siendo válido ahorita. El teorema de Pitágoras sigue siendo válido ahorita, aunque se descubrió hace 2000 años. Es una característica que no tiene ninguna otra disciplina. O sea, ni siquiera la física, que es de las ciencias más duras y lógicas y estrictas que hay, la física de hace 2000 años no es la física que tenemos ahorita, ¿no? Ok, el segundo propósito es adquirir actitudes positivas y críticas hacia las matemáticas, desarrollar confianza en las propias capacidades y perseverancia al enfrentarse a los problemas, disposición para el trabajo colaborativo y autónomo, curiosidad e interés por emprender procesos de búsqueda de la solución de problemas. Eso me parece excelente. Tristemente sabemos que muchas veces eso se deja de lado. Si tú tuviste tus clases de matemáticas, probablemente no recuerdas, muy pocos, vamos, recuerdan que hayan tenido estas actitudes positivas
hacia la matemática, ¿no? Generalmente muchos terminamos con una, bueno, muchos hablando en general en público general, terminan con actitudes más bien negativas hacia la matemática. Entonces, sí, estoy de acuerdo en que debemos de hecho cuidar mucho que el niño no termine con una actitud negativa hacia, ¿sí? Y de eso sí sí estaré hablando mucho, sí empiezo a hablar sobre cómo trabajar matemáticas con niños. Ok, el número 3 es desarrollar las habilidades que le permiten plantear y resolver problemas usando herramientas matemáticas, toma de decisiones y enfrentar situaciones no rutinarias. Ok, claro, desarrollar las habilidades, creo que eso es eh, el objetivo, vamos, como el para qué. ¿Para qué queremos aprender matemáticas? Pues lo queremos para desarrollar estas habilidades que me van a permitir enfrentarme a los problemas del mundo mejor. Entonces ahí lo tenemos, la parte conceptual de concebir la matemática como lo que es, o sea, qué es la matemática, la parte humana, vamos a decir así, o psicológica de que tengamos actitudes positivas hacia la matemática, y 3, el desarrollo de habilidades. Me agrada esos propósitos, estoy totalmente de acuerdo. Ok, propósitos por nivel educativo. Aquí van a separar, me imagino, por cada grado o por cada nivel educativo, empezando por preescolar. Por ejemplo, en preescolar, pues lo que buscamos es usar el razonamiento matemático en situaciones diversas que demanden utilizar conteo y los primeros números. Normalmente a nivel de preescolar, pues le enseñas a los niños a contar, tal vez les empieces a enseñar cómo escribir algunos números pequeños, obviamente, para que puedan ir pasando del conteo. El conteo es una habilidad, sí es muy natural. Hasta los animales cuentan. Entonces tú puedes demostrar que los cuervos pueden contar o que muchos animales pueden realmente darse cuenta de diferencian entre 4 y 5, por ejemplo, cosas ahí. Eso es, cualquier animal lo sabe hacer, pero muy pocos animales van a poder abstraer el concepto de número, ¿sí? De lo que es el uno, el 2, el 3, el 4 como abstracciones, ¿no? Primero como símbolos y luego como abstracciones. Las abstracciones creo que van a venir más adelante. La capacidad de abstraer, si mal no recuerdo, alguien me puede corregir por ahí, pero los niños empiezan a adquirirla por ahí de tercero o cuarto de primaria, la capacidad de abstracción. Entonces lo primero que tenemos que hacer antes de la abstracción es el manejo simbólico. Por ejemplo, sí pueden asociar a los niños que un 2 pues es un 2 o que son dos unidades, ir asociándolo a imágenes, eso sí se puede hacer, ¿no? El segundo propósito dice en educación preescolar, comprender las relaciones entre los datos de un problema y usar procedimientos propios para resolverlo. Ok, aquí me imagino que lo que estamos hablando es, tú le vas a dar al niño una problemática, una pregunta, y él tiene que distinguir o comprender qué es la información que me están dando, los datos o información es algo más o menos similar, y qué procedimiento voy a usar para responder esa pregunta o ese problema, ¿no? Y el número 3, propósito en preescolar, sería razonar para reconocer atributos, comparar y medir las longitudes de objetos y la capacidad de recipientes, así como para reconocer el orden temporal de diferentes sucesos y ubicar objetos en el espacio. En este caso, este razonamiento se refiere a la cuestión más como visual, ¿no? Más, estamos hablando, ahorita todavía no habla creo de los ejes, más adelante lo hará, pero está la parte numérica, está la parte geométrica del espacio y la parte de los datos, que son esas tres cosas aquí, que a este nivel preescolar simplemente lo manejan en una descripción así muy vaga. Pero este 3 es poder comparar, o sea, a nivel geométrico o espacial, lo que puedo hacer con un niño chiquito es que distinga, esto está chiquito, esto está más grande, qué cosas comparar, ¿no? Entre lo que es pequeño y lo que es grande, o capacidades, por ejemplo, si algo está lleno, si algo está a la mitad, eso creo que lo puede hacer un niño, o si no está lleno, vamos, si un vaso tiene más que otro, si hay más dulces aquí que acá, etcétera, ¿no? Y también, obviamente, la parte de la idea, el tiempo y espacio van muy relacionados, ¿no? El tiempo me lo puedo imaginar como una línea, y entonces yo puedo pensar en los tiempos, qué sucede y qué sucede después y qué sucede después. Eso me puede ir ayudando para empezar a desarrollar la abstracción del espacio, y obviamente también las ubicaciones de objetos en el espacio, por ejemplo en un mapa o algo así. Un niño creo que puede reconocer esas cosas. No sé a partir de qué edad un niño pudiera empezar, por ejemplo, a tener un mapa de la colonia o cómo llegar de su casa a la tienda o a la escuela si está muy cerquita, o de su casa a algún lugar, a casa de su amigo, lo que tú quieras, a través de una representación. Ese tipo de cosas empiezan a desarrollar el pensamiento espacial, ¿no? Geométrico, ¿no? En la educación primaria, obviamente vamos a tener más cosas, se supone que todo lo anterior debería tenerse,
pero podemos ir un poco más allá, ¿no? Utilizar de manera flexible la estimación, el cálculo mental y el cálculo escrito de las operaciones con números naturales, fracciones y decimales. Obviamente es todo a través de la primaria ya poder hacer aritmética, ¿no? Lo que conocemos como aritmética, que es decir, operaciones con los números, suma, resta, multiplicación, división, probablemente también algo de raíz cuadrada o cosas así, con números, con los números naturales que no tienen decimales, con los números con decimales y con las fracciones. Obviamente esto involucra un proceso ya que hay que seguir, no está tan directo, ¿no? Segundo propósito, identificar y simbolizar conjuntos de cantidades que varían proporcionalmente y saber calcular valores faltantes, porcentajes en diversos contextos. La idea de crecimiento proporcional, de que una cosa varía junto con otra proporcionalmente, es muy importante, es sumamente aplicable, es de hecho la relación más usada en muchos contextos, el crecimiento proporcional, cuando dos variables realmente van de la mano, que esto obviamente a nivel primario se va a reducir por ejemplo, a la regla de 3 simple, pero la regla de 3 simple es simplemente un concepto medio mecánico, pero lo que realmente está en el fondo es la proporcionalidad entre dos cosas, ¿no? Eso me va a ayudar mucho después y se va a poder reflejar de manera muy clara, por ejemplo, en el álgebra, ¿no? En el álgebra va a ser el lenguaje, que no se va a ver en primaria, pero es el lenguaje donde ya vamos a poder empezar a estudiar estas relaciones entre diferentes valores o variables. Usar e interpretar, el número 3, usar e interpretar representaciones para la orientación en espacio, para ubicar lugares y para comunicar trayectos. Bueno, aparentemente hasta la primaria. Ahorita en preescolar también hablaban sobre eso, pero aquí ya estamos hablando más en mapas. Creo que la cuestión de los mapas o la orientación en el espacio se deja más para nivel primaria. A lo mejor es un poquito pedirle mucho a los niños de preescolar, pero creo que hay niños de preescolar que sí pueden. Mapas pequeños, por ejemplo, diagramar su casa, también podría ser para niños de preescolar. Pero eso ya se verá más adelante. Ok, número 4, propósito 4, conocer y usar las propiedades básicas de triángulos, cuadriláteros, polígonos, regulares, círculos y prismas. Es decir, los objetos básicos geométricos, pues tenemos que conocerlos, son unos de los conceptos fundamentales a nivel primaria. También, de hecho, creo que algunos se ven a nivel preescolar, al menos los básicos, ¿no? Que es un triángulo, un cuadrado, un círculo. Primero los nombres, pero obviamente más adelante usarlos para problemas o en modelar algún tipo de situación. El número 5 sería calcular y estimar el perímetro y el área perdón, de triángulos y cuadriláteros y estimar, interpretar medidas expresadas con distintos tipos de unidades. Es decir, esto ya sí es un nivel más de abstracción porque ahora es las figuras geométricas les vas a asociar una medida. El concepto de área y superficie no es tan intuitivo porque pues no es tan palpable, ¿no? Lo que es la superficie, ¿no? Por ejemplo, ver que un cuadrado y un triángulo tienen la misma área, sí es un concepto más o menos abstracto. Entonces, eso sí requiere probablemente un poquito más de dominio primero de lo anterior. Pero obviamente es algo que en primaria tiene que empezarse a trabajar. El número 6 dice buscar, organizar y analizar. Aquí hay una cosa curiosa que tengo que, antes regresando al 5, que ahorita estoy pensando, es bien curioso cómo el concepto de volumen es un poco más fácil que el concepto de área, ¿sí? Porque el concepto de volumen yo lo puedo, por ejemplo, trabajar con líquidos, ¿no? Yo puedo tener un líquido aquí, vaciarlo en diferentes recipientes, y entonces el volumen es como que más tangible que el de área. El de área, el de superficie es como un poquito más abstracto, curiosamente, ¿no? A pesar de que volúmenes se pensaría que es un poquito más complejo que áreas, ¿no? Pero bueno. 6. Buscar, organizar, analizar e interpretar datos con algún propósito específico y luego comunicar la información que resulte de este proceso. ¿Sí? Uno de los ejes va a ser los datos, obviamente, el análisis de datos e información. Esto es una cosa que me parece muy bien, lo voy a comentar ahorita más adelante cuando hablemos de los ejes, pero ahorita sí está el enfoque muy en dirección de, por ejemplo, análisis de datos. Ahorita está de moda, y no solo está de moda, sino que va a estar de moda en el futuro, todos los temas de data analysis, de análisis de datos, de big data, de todo lo inteligencia artificial y cómputo en la nube y machine learning y hay muchos temas relacionados con esto que se están volviendo muy de moda, que tienen que ver con el procesamiento de datos, que está muy aplicado ahorita y va a seguir. O sea, no se ve que haya una desaceleración en cuanto a la importancia de esto, y es muy bueno que desde la primaria empecemos a acostumbrar a los niños al manejo de datos, de tablas, de listas,
porque eso realmente va a ser una de las cosas bien fundamentales en el futuro para todos. El 7, propósito número 7, reconocer experimentos aleatorios y desarrollar una idea intuitiva de lo que es espacio muestral. Esto es un pre a un área sumamente importante y muy descuidada, que muchos de nosotros como adultos, lo digo, lo descuidamos, que es la probabilidad. La probabilidad es realmente una de las áreas, es un área que todos los ciudadanos deben de dominar, al menos a un nivel fundamental, el entendimiento de lo que es el azar y la probabilidad. No dominar la probabilidad, no tener un entendimiento al menos fundamental o básico de probabilidad, literalmente te está haciendo tomar malas decisiones en la vida. ¿Sí? No importa a qué te dediques, yo te garantizo que si no tienes un conocimiento de probabilidad al menos fundamental, estás tomando decisiones equivocadas en la vida constantemente. Desde que estás perdiendo dinero hasta literalmente estás tomando malas decisiones en tu salud, en los negocios, en un montón de lugares. Entonces, qué bueno que desde aquí empecemos a pensar en dirección de la probabilidad, porque la probabilidad sí es fundamental. Hay un video por ahí, no lo voy a lo mejor si lo recuerdo, o en otra ocasión lo comentaré porque no recuerdo quién es el autor. Lo buscaré en su momento, pero donde dice creo que uno de los errores del sistema educativo en los últimos años es que parece que está orientado a llevar a los niños hacia el cálculo. Y eso creo que es un error, porque el cálculo yo sí creo que es algo que aunque es muy valioso, no necesariamente todos tienen que tener un dominio fundamental de los conceptos de cálculo. Es importante para aquellos que van a manejar variaciones o procesos continuos. De alguna manera, ingeniería en ciencias y en economía y en negocios, pues es fundamental el cálculo. Pero a lo mejor a algunas otras personas no les importa tanto. Sin embargo, la probabilidad de la estadística, esa es fundamental para todo mundo. Para todo mundo. No me interesa que te dediques. Si tú no tienes un entendimiento, al menos básico y fundamental, de probabilidad estadística, te va a ir mal. O sea, o no te está yendo tan bien como te podría ir. Eso lo podría a lo mejor justificar por ahí en otro video después. Ok, propósitos en la educación secundaria. Utilizar de manera flexible la estimación cálculo mental y el cálculo escrito en las operaciones con números enteros, fraccionarios y decimales, positivos y negativos. No sé si los negativos entraron hasta la secundaria o si ya desde la creo que en la primaria ya no me usaron los negativos, ¿verdad? En la primaria, por ejemplo, no estamos usando los positivos y en la secundaria vamos ya a empezar a entrar con los negativos. Esto me agrada porque los negativos, y tengo un video por ahí cuando hablé de por qué menos por menos es más, los negativos son más complejos de lo que, son más abstractos y complejos de lo que uno piensa. O sea, incluso, por ejemplo, a mitad o sea, en el siglo XIV, siglo XV, los negativos no eran números así como muy bien vistos, ¿no? No tenían el mismo nivel de entendimiento, de aceptación, digámoslo así, que los números normales. Eran como números raros, los negativos. Algo así como los imaginarios también. De hecho, muchos de los problemas con los imaginarios eran justamente la cuestión de los negativos, ¿no? De hecho, ya hasta el siglo XIX, yo creo, XVIII, XIX, es que realmente los negativos entran ya y se consolida, por ejemplo, lo que ahorita ya, a lo mejor tú ya conoces como la recta numérica, que hasta este punto en la secundaria vamos a empezar a hablar de ella, ¿no? O sea, para hablar de los negativos tienes que hablar de la recta numérica porque si no, no tiene mucho sentido. O no tiene tanto sentido, no tiene tanta lógica. Número 2 es perfeccionar las técnicas para calcular valores faltantes en problemas de proporcionalidad y cálculo de porcentajes. Entonces, todos estos conceptos de proporcionalidad que hablábamos en primaria los vamos a empezar a consolidar en técnicas específicas, tanto con álgebra como en el manejo de proporcionalidad, como en porcentajes. Porque en porcentajes, pues obviamente es uno de los lenguajes o una de las comparaciones estándares, ¿no? Para comparar cosas, ¿no? Puedes tener dos variables, pero siempre lo puedes reducir a la parte de los porcentajes. O sea, vamos, el porcentaje es como una escala estándar para muchas aplicaciones. 3, resolver problemas que impliquen el uso de ecuaciones hasta segundo grado. Estamos hablando obviamente de álgebra. El álgebra va a venir a consolidar las propiedades de los números. En primaria hablamos de aritmética, que es las operaciones, es hacer operaciones con los números. Y en álgebra muchos se quejan, ¿no? De cuando las letras entran en las matemáticas, como que para qué está haciendo el alfabeto en las matemáticas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en la primaria nos preocupan las operaciones con los números, pero en secundaria, o bueno, en álgebra, lo que me importan ya no son las operaciones con los números, sino las reglas que son válidas para hacer operaciones con números. Es decir, aquí ya no me importa
si 3 más 8, si 5 más 3 es 8. Lo que me importa es que 3 más 5 es igual a 5 más 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no importa el orden de los sumandos o el orden de los factores. O que 3 por 5 es lo mismo que 5 por 3. Entonces aquí me importan esas, por ejemplo, en este caso la conmutatividad, que no importa el orden. Y esa regla de conmutatividad se expresa con álgebra. X por Y es lo mismo que Y por X. Esa es la manera de expresar las propiedades que se cumplen en las operaciones con los números. Entonces ya no me importan los números, sino las propiedades que cumplen las operaciones con los números. Eso es álgebra, ¿no? Y esa es la importancia del álgebra. 4. Modelar situaciones de variación lineal, cuadrática y de proporcionalidad inversa y definir patrones mediante expresiones algebraicas, es decir, el uso del álgebra para modelar algunas situaciones sencillas, reales, problemas al menos sencillos, ¿no? de variaciones lineales o cuadráticas o inversas. Y el 5, razonar deductivamente, identificar y usar las propiedades de triángulos cuadriláteros, polígonos regulares y el círculo. Asimismo, a partir del análisis, que se me partió, de casos particulares, generalizar los procedimientos para calcular perímetros, áreas, volúmenes, diferentes figuras y cuerpos y justificar las fórmulas. O sea, aquí me va a hablar de la geometría, pero desde el punto de vista deductivo. Me imagino que aquí vamos a empezar a hablar de un poquito del enfoque euclidiano, ¿no? Lo que hizo Euclides por ahí 2 siglos antes de Cristo, en el 2000, perdón, más o menos 200 antes de Cristo, que es consolidar la geometría con un sistema axiomático deductivo. Es muy bueno usar la geometría, es una muy buena manera de entrar en la lógica, en la deducción lógica. Entonces me imagino que aquí empezaremos, en la secundaria se empezará con eso, ¿no? 6 dice expresar e interpretar medidas con distintos tipos de unidad y utilizar herramientas como el teorema de Pitágoras, la semejanza, las razones trigonométricas para estimar y calcular longitudes. Es decir, ahora es el uso del conocimiento geométrico para aplicarlo pues, en las unidades y en algún otro tipo de problemas, ¿no? Medidas, bueno, no, esto habla nada más de la interpretación de medidas, ¿no? Expresar e interpretar medidas con diferentes unidades, ¿no? Medidas, me imagino que de longitud. Aquí habla nada más de longitud, no sé si de área también, o eso ya se comunicaba antes, ¿no? Eh, elegir, 7, elegir las formas de organización y representación tabular y algebraica o gráfica más adecuada para comunicar información matemática. Ya hablábamos de las tablas en el caso anterior en primaria. Aquí debemos ir conectando que la representación que los datos, perdón, se pueden representar a través de gráficas, y esto nos va a ir llevando en la dirección del plano cartesiano, que es uno de los elementos que consolida de hecho la parte numérica y la parte geométrica en un solo objeto. Pero aquí al menos a través de pequeñas gráficas, aunque sean sencillas, ya vamos a poder empezar a comunicar esta relación entre las tablas y las gráficas, y a lo mejor incluso entre las expresiones algebraicas, ¿no? Número 8, conocer las medidas de tendencia central y decir cuándo y cuándo aplicarlas en el análisis de datos y resolución de problemas. Aquí estamos hablando obviamente de promedios, de la mediana, de la moda, ¿no? De las cuestiones estas básicas de estadística, ¿no? Al menos lo inicial. El promedio, pues obviamente lo usan los niños para sus calificaciones, ¿no? Que puede ser uno de los ejemplos ahí. Y en el 9, calcular la probabilidad clásica y frecuencial de eventos simples, mutuamente excluyentes en experimentos aleatorios. Es decir, empezar a hablar del concepto de probabilidad. La probabilidad es un concepto relativamente nuevo en matemáticas. Estamos hablando, creo que creció más o menos con el cálculo por ahí en el siglo XIV. Si no me equivoco, no me voy a equivocar si es previo a Fermat, los que iniciaron, no, sí, se me hace que sí fue Fermat. No me quiero equivocar, pero un día hablaré a lo mejor del inicio de la probabilidad, de cómo el primer problema de probabilidad se hizo, o el primer concepto de pensar en probabilidad se hizo para tratar de repartir en un juego aleatorio que normalmente era, vamos a poner una especie de volado, ¿no? Vamos a poner unos volados. El primero que tú ganas si es águila, yo gano si es sol, y gana el que saque, digamos, 3 veces, el que gane 3 veces un volado, ¿no? Entonces, y vamos a tirar 5 veces, ¿no? Entonces, el primero que gane 3, bueno, es que a la quinta alguien tiene que haber ganado forzosamente, ¿no?
Entonces, si a la mitad del camino tenemos que interrumpir el juego, digamos que tú ganaste 2 veces y yo gané una vez, y tenemos un premio ahí de 10 monedas, ¿cómo debemos repartirlo de manera justa? ¿No? Y aquí la idea es, en la probabilidad inicia con tratar de analizar qué puede pasar en el futuro. Es una abstracción bien compleja, ¿no? No antes del siglo XIV, XV, no recuerdo exactamente cuándo inició el concepto de la probabilidad, no se pensaba en el futuro. La matemática era para estudiar el presente y el momento, no para pensar en el futuro. Sin embargo, en cuanto se empezó a utilizar la matemática a través de la probabilidad para pensar en el futuro, se empezó a encontrar aplicaciones muy rápido. Creo que las aplicaciones, por ejemplo, en actuaría, en seguros y en cosas de esas, no tardaron nada en empezar a aparecer después del concepto de probabilidad. Un día hablaría a lo mejor un poquito sobre eso. Entonces está bien, estos son los conceptos o los propósitos principales a nivel secundaria. No quiere decir que sean en ese orden, tengo que aclararlo. Estos son simplemente diferentes objetivos. Esto no es el plan, vamos a decir, del nivel secundario. Vamos a ver el enfoque pedagógico ahora, a leer sobre esto. En la educación básica, la resolución de problemas es tanto una meta del aprendizaje como un medio para aprender contenidos matemáticos y fomentar el gusto por las actividades con actitudes positivas hacia el estudio. Perfecto, fomentar el gusto. Primero, lo más importante, ¿sí? Ojalá y eso siempre esté en la mente del profesor o el padre que está haciendo un homeschooling, por ejemplo. Lo principal es fomentar el gusto, ¿no? Entonces, la resolución de problemas es tanto una meta como un medio, ¿sí? El medio porque a través de la solución de problemas yo estoy desarrollando el pensamiento del niño. En una opinión muy personal, el desarrollo del pensamiento es muchísimo más importante que la resolución del problema, y eso lo he comentado mucho. Ok, en el primer caso se trata de que los estudiantes usen de manera flexible los conceptos, las técnicas y los métodos o contenidos en general aprendidos previamente, y en el segundo los estudiantes desarrollan procedimientos de resolución que no necesariamente les han sido enseñados con anterioridad. Ojalá y eso se lleve, ¿no? Porque esta segunda parte es fundamental, que ellos mismos desarrollen sus propios métodos. En ambos casos los estudiantes analizan y comparan y obtienen conclusiones con la ayuda del profesor, defienden sus ideas y aprenden a escuchar a los demás, relacionan lo que saben con nuevos conocimientos de manera general y le encuentran sentido y se interesan en las actividades que el profesor les plantea. eh, es decir, disfrutan haciendo matemáticas, ¿ok? Este es como el ideal, ¿no? Que a ellos les esté gustando lo que están haciendo. Y eso se puede lograr si los retos que les estás poniendo a los niños pues les llaman la atención, son entretenidos. Si les pones retos muy aburridos, pues a lo mejor va a ser más complicado que ellos quieran hacerlo, ¿no? Entonces estamos por aquí. Ok, vamos acá abajo. La autenticidad. La autenticidad de los contextos es crucial para que la resolución de problemas se convierta en una práctica más allá de la clase de matemáticas. No sé a qué se refiere con la autenticidad de los contextos es crucial. No sé si se refiere a que sean contextos distintos para el niño para que le llamen la atención. Pero tiene que ser. No entiendo a qué se refiere con la autenticidad de los contextos es crucial para que la resolución de los problemas se convierta en una práctica más allá de las clases de matemáticas. No, creo que ya sé a lo que se refiere. O sea, se refiere a que el contexto, y esta es justamente una de mis críticas, a que los problemas que les pongas sean del mundo real, ¿sí? Para que el niño los pueda ir a aplicar al mundo real. Aquí es donde no coincido por completo en que tenga que ser así. Si tú puedes ponerle a los niños acertijos, por ejemplo, totalmente abstractos en juegos, lo importante es que sean divertidos. El niño juega fútbol y disfruta jugando fútbol, no porque el fútbol le va a servir más allá, sino porque el fútbol le gusta. Entonces tú puedes usar juegos y convertir en juego las cosas para que haya esto. No tiene que ser si es que a eso se refieren aquí, con esta autenticidad, de que el contexto tenga que ser aplicado para que el niño vaya a la tienda y saque su calculadora o saque sus ecuaciones, ¿no? Así no funciona, no vas a ir al mundo a resolver ecuaciones ahí a la calle, ¿no? Ese no es el punto. El punto es que las estructuras abstractas que vas asimilando te sirvan para observar lo que está sucediendo a tu alrededor y entiendas mejor las cosas. Pero para que esto suceda, tienes que estar metido en un campo
donde haya algo que observar, si no es muy difícil, aunque sí se puede, o sea, podemos, por ejemplo, tú puedes observar un partido de fútbol y describirlo con matemáticas, las triangulaciones y las posiciones y los ángulos, y eso puede ser interesante también, incluso en muchos contextos. O sea, a lo mejor en ese sentido también vale, pero no tiene que ser así. O sea, puede ser totalmente abstracto, puede ser a través de juegos, y en mi experiencia, a los niños, mientras sea divertido, no les importa si sirve o no en el mundo real. Ok, los fenómenos de las ciencias naturales, voy a continuar. Eh, o sociales, algunas cuestiones de la vida cotidiana y de las matemáticas mismas, así como determinadas situaciones lúdicas, pueden ser contextos auténticos. Eso aquí explica lo que seguía. Pues con base en ellos es posible formular problemas significativos para los estudiantes. ¿Sí? Una de las condiciones para que un problema resulte significativo es que represente un reto que el estudiante pueda hacer suyo, lo cual está relacionado con su edad y su nivel escolar. Otra vez, esto no estoy 100% de acuerdo en que sea una condición, o sea, en que tenga que ser así. ¿Por qué lo comento? Porque me ha tocado al dar cursos con profesores o hablar con padres también, que tienen esta como que es que esto no lo puedo aplicar, no sé cómo aplicarlo al mundo real. Y entonces si no lo puedo aplicar al mundo real, no se lo puedo enseñar al niño no le va a importar. Al niño no le importa si se aplica al mundo real o no. No tiene que aplicarse al mundo real. En la Olimpiada, yo veo a los niños enamorados de los problemas de Olimpiada. Y no son niños genios que van, no estoy hablando de los que van a las Olimpiadas internacionales y sacan medallas de oro. Estoy hablando de los niños normales que les pones un acertijo de Olimpiada básico. Un problema inicial de Olimpiada de Matemáticas se lo puedes poner a cualquier niño. Es un juego, es un acertijo nada más. No tiene que ser un... No, y como acertijo cualquiera lo ve y le gusta, ¿sí? Y lo motiva y quiere resolverlo. Y cuando hay un concepto matemático dentro de ese acertijo, al niño le interesa. No porque va a ir mañana y lo va a aplicar ahí en su casa con sus amigos. Eso también es bonito aplicar cosas o enseñar cosas que van a aplicarlas después. Pero pueden ser, por ejemplo, hay trucos de magia que puedes enseñar a los niños, por ejemplo, con álgebra, para que adivinen la edad de alguien. Y no es una aplicación práctica, no tiene que ser algo así significativamente práctico que les resuelva un problema del mundo real. Esa es la única crítica que hago. Sí está bien usar cosas del mundo real, problemas aplicados, pero no tenemos que obsesionarnos porque la matemática tenga que ser aplicada. Dice, por lo general la resolución de problemas en dichos contextos brinda oportunidades para hacer trabajo colaborativo y para que los estudiantes desarrollen capacidades comunicativas. Ojalá y realmente en tu enseñanza de la matemática para los niños exista un máximo de comunicación entre los niños. Pero lo que veo muchas veces es, y los ves a los niños cuando llegan ya jóvenes, que llegan por ejemplo a la facultad, no quieren pensar en equipo. O sea, cada quien quiere resolver su problema. Les dice, piensa en este problema en equipo o discútanlo en el equipo y no lo hacen. Lo que hacen es se lo reparten o todos lo piensan por separado. Luego está bien leerlo por separado, pero hay que interactuar y tratar de ver, por ejemplo, cómo lo pensó tu compañero y entre todos ir armando soluciones. Eso es bien valioso. Es parte de la comunicación. La resolución de problemas se hace a lo largo de la educación básica, aplicando contenidos y métodos pertinentes a cada nivel escolar y transitando de planteamientos sencillos a problemas cada vez más complejos. Esta actividad incluye la modelación de situaciones y fenómenos, la cual no implica obtener una solución. Okay, me agrada que aquí se menciona que el modelado de situaciones y fenómenos no significa que vas a resolver nada. O sea, una problemática puede ser simplemente, a ver, descríbeme esta situación con una ecuación o descríbeme esta situación a través de una tabla o de un modelo. No estamos resolviendo nada, no estamos diciendo la respuesta es 43. Ese es un problema muy grave que tienen las personas que no aprendieron bien matemáticas. Creen que todos los problemas de matemáticas tienen que tener una respuesta, como que hay una solución al problema. Y eso no necesariamente es cierto. Tú puedes desarrollar habilidades matemáticas sin llegar a ninguna solución, a ninguna respuesta, pues. Newton consolida las leyes de Newton son llegar y deducir las leyes, bueno, de Newton o de cualquier fenómeno, requiere el conocimiento de un lenguaje matemático y del desarrollo de habilidades matemáticas, y no estás resolviendo nada. Estás creando una teoría que después va a servir para resolver problemas, ¿no? Dicen, todo este proceso, la tarea del profesor, estoy por aquí, la tarea del profesor es fundamental, pues a él
le corresponde seleccionar y adecuar los problemas que propondrán los estudiantes. Totalmente de acuerdo. El profesor, o el padre de familia, si estamos en homeschooling, quien los organiza para el trabajo en el aula, promueve la reflexión sobre sus hipótesis a través de preguntas y contraejemplos, los impulsa a buscar nuevas explicaciones o nuevos procedimientos, además de promover y coordinar la discusión sobre las ideas que elaboran los estudiantes acerca de las situaciones planteadas, para que logren explicar el porqué de sus respuestas y reflexiones acerca del aprendizaje. Perfecto, ¿sí? O sea, es fundamental que el profesor elija los problemas adecuados para promover todo esto, tanto los conceptos que quieres, el tipo de razonamiento que quieres que hagan. Y aquí parte importante final, ojalá y esto lo lleven ustedes a la práctica si son profesores o maestros o padres haciendo homeschooling, que lo importante no es la respuesta, ¿sí? Sino que expliquen por qué sus respuestas son correctas y reflexionen acerca de lo que aprendiste. ¿Qué fue lo que usaste? ¿Por qué se te ocurrió eso? ¿Cómo se te ocurrió eso? Esas preguntas son 1000 veces más importantes que la cochina respuesta. O sea, 40 melones. ¿A quién le importan los 40 melones? A nadie en el universo le importan los 40 melones. Yo se los digo así a los niños. Ni a mí, ni a ti, ni a nadie en el mundo le importan esos 40, si en el carro iban 40 melones. A mí lo que me importa es lo que está pasando aquí dentro de tu mente. O sea, yo quiero que tú me expliques en tu mente qué fue lo que estuviste deduciendo para llegar a esos 40 melones. Porque el proceso cognitivo, las neuronas que se están conectando en tu mente para llegar a eso, es lo que yo quiero entender para poderte ayudar a perfeccionar ese proceso de pensamiento. O sea, lo único importante en la clase de matemáticas es el pensamiento del niño. ¿Qué está pensando? ¿Cómo está pensando? Y que lo ayudemos a perfeccionar ese pensamiento. Porque cuando lo escuchas, bueno, no lo puedes escuchar pensar, pero lo puedes escuchar hablar. Y al escucharlo hablar tienes que tratar de deducir qué está pensando para detectar si es que algo de lo que está pensando se puede perfeccionar. Y notarle, mira, esto que estás pensando exactamente así es. Ahora vamos a escuchar a tu compañero cómo lo pensó. Y que uno entienda cómo lo pensó el otro, ¿sí? Eso es el valor del aprendizaje. En esto está el valor real. Por otra parte, el profesor debe participar en las tareas que se realicen en el aula como fuente de información para aclarar confusiones. Claramente, ese es el rol del profesor o el padre. Vincular conceptos y procedimientos surgidos de los estudiantes con el lenguaje convencional y forma de las matemáticas. Esta es la parte importante del docente también. Por ejemplo, cuando el niño empieza a entender algún tipo de concepto que estás estudiando, hacer referencia a que, esto sirve aquí, esto sirve allá, esto sirve allá. Aunque no le expliques exactamente cómo, que él sepa que esto va a servir para hacer los efectos visuales de las películas, ¿no? Para diseñar videojuegos o para analizar estadísticas de fútbol. Sí, no tiene que saber cómo exactamente, porque bueno, eso lo vas a ver más adelante. Pero él ya siente que lo que está aplicando o lo que está entendiendo ahorita tiene un significado y va a ser importante en el futuro. Entonces, esos comentarios son importantes, ¿no? Visto así, el estudio de las matemáticas representa también un escenario muy favorable para la formación ciudadana y para el fortalecimiento de la lectura y la escritura, porque privilegia la comunicación, el trabajo en equipo, la búsqueda de acuerdos y argumentos para mostrar que un procedimiento o resultado es correcto o incorrecto, así como la disposición de escuchar y respetar las ideas de los demás. O sea, ojalá y así sea, ojalá y la enseñanza y el trabajo de matemáticas en el aula sea esto, sea la comunicación. Lo he dicho aquí muchas veces, la matemática es un lenguaje y tienes que usarlo para comunicarte. Una de las cosas de las que adolece mucho las clases normales que yo viví y que probablemente tú viviste, es que normalmente en la clase de matemáticas no estás ni leyendo matemáticas ni discutiendo matemáticas, ¿sí? Es muy poco de eso debería ser, pero es muy poco de eso a veces, ¿no? Es muy centrado en escuchar y en finalmente escribir las soluciones. Lo hablé por ahí en uno de los videos, pero bueno, definitivamente, ¿no? Ojalá y nos enfoquemos en esto, en la lectura y escritura, también en lectura y escritura, ¿no? Correcta. Todo esto hace que la evaluación se convierta en un aspecto de mayor complejidad, tanto por sus implicaciones como en el proceso de estudio. Regreso. Esto hace que la evaluación se convierta en un aspecto de mayor complejidad, tanto por sus implicaciones en el proceso de estudio como por lo que significa para la autoestima del estudiante.
Ay, la evaluación. O sea, quisiera, no sé si aquí voy a hablar algo más de la evaluación. Déjame ver qué más dice de la evaluación antes de dar mis comentarios. Es por ello, definitivamente es complicada la evaluación, por muchas razones, ¿sí? Y aquí están tocando dos temas importantes, y uno de ellos es importante, que es la autoestima del estudiante, que es una de mis críticas a los exámenes y a las calificaciones, y razones por las que tú ves la educación en Finlandia y dices ahí no hay evaluaciones, ¿sí? Ahí no se le pone al niño un 7 un 8 un 9 un 10 o no sé qué, porque en muy pocas circunstancias se hace, ¿no? Pero déjenme ver qué más dice acerca de la evaluación. Es por ello que la evaluación no debe circunscribirse a la aplicación de exámenes en momentos fijos del curso, sino que debe ser un medio que permita al profesor y al estudiante conocer las fortalezas y debilidades surgidas en el proceso de aprendizaje. No, pues un aplauso, carajo, hasta que alguien entiende lo que es la evaluación. O sea, poner una evaluación al final del curso es una tontería. O sea, la evaluación no se pone al final para ver si el niño aprendió. Es absurdo, es ridículo eso. La evaluación, la evaluación es como el instrumento de medición de un científico, ¿sí? O un ingeniero que cuando está en el diseño de algo mide para ver si está midiendo bien y para ajustar las cosas. La evaluación es para que se hace a la mitad para que el profesor se dé cuenta si el aprendizaje va en la dirección correcta o si tiene que corregir algo. La evaluación no sirve para decirle al niño, tú tienes un 9 y tú tienes un 7 y tú tienes un 8 y tú tienes un 10. Es más, para mí no deberías de decirle al niño cuánto sacó de calificación, ¿sí? La evaluación se la debe quedar el profesor para darse cuenta de qué tiene que hacer. Mis niños no están entendiendo esto, entonces tengo que enfocarme en eso, ¿sí? Ni tienes por qué darle calificaciones al niño, pero bueno, en fin. Exactamente, los exámenes son ridículos, por eso son ridículos. Ojalá y esto lo estén leyendo. Aquí está, es un documento de la Secretaría de Educación y del Gobierno. Dice, esto se logra con la observación del profesor al trabajo en el aula, con la recopilación de datos que le permitan proponer tareas para apuntalar dónde se encuentran las fallas en la construcción del conocimiento. En conclusión, la evaluación debe permitir mejorar los factores que intervienen en el proceso didáctico. Para eso es la educación, por favor, léanlo, mírenlo, ahí está, es un documento de la SEP. Esto de estarle dando calificaciones a los niños y mandándoselas a los papás, la boleta de calificaciones para que el papá vea, mira, reprobaste matemáticas, es absurdo, eso va en contra de la autoestima del estudiante. No es para eso la educación, entiendan por favor. Aquí está, ahí está en el documento de la SEP. O sea, yo no sé por qué siguen haciéndolo entonces. O más adelante me van a decir otra cosa. No es para eso la educación, no es para eso la evaluación. Las calificaciones son ridículas. Cítenme por favor. Darle calificaciones a los niños en matemáticas o en cualquier materia es ridículo. Va en contra de todo, no sirve para nada. Perjudicas al estudiante. A los dos, ¿eh? A los dos, a los que les va mal y a los que les va bien. A los que les va mal porque los haces sentir tontos, ¿sí? Reprobó, soy un tonto. Y al que sacó 100 cree que entiende. El que sacó 100 no entiende tampoco. Él tiene que saber que hay niveles de entendimiento. No hay un tope en matemáticas. No hay un punto máximo que digas, yo ya sé todo de matemáticas. Y ese es el problema que tienen también con los, por ejemplo, en el otro lado de la moneda, con los que sacan 100. Que los que sacan 100 se sienten superiores porque sacaron 100. Yo soy muy bueno en matemáticas. O mi niño es muy bueno en matemáticas porque saca 100 en todos los exámenes. Discúlpenme, pero si tu niño saca 100 en matemáticas, no entiende toda la matemática, ¿sí? Está llegando simplemente a un estándar mínimo que te pone el examen. Pero tiene un potencial hacia arriba y mucho, muy superior a eso. Pues, por encima del 100 hay muchísimo más. El 100, y lo he dicho por ahí en algunos tweets o algo así, el 100 es un símbolo de mediocridad, de hecho. Y lo digo para los que están bien, para los que creen que están bien en matemáticas, ¿sí? Si tú sacas 100 en matemáticas, no quiere decir que estás bien. Por eso luego llegan, lo voy a comentar aquí entre paréntesis, llegan por ejemplo a la Olimpiada de Matemáticas y son niños de 100 en la escuela, 100, 100, 100, siempre, 90, 100. Y creen que son muy buenos en matemáticas. Nada más les das el nivel que sigue de complejidad, de abstracción, de razonamiento, y se dan cuenta que no entienden a ese nivel. ¿Y qué les pasa? Que muchos ya no quieren seguir. Muchos ya no quieren seguir superándose porque ahora se enfrentan a la realidad que hay un montón de pasos arriba del 100, de niveles y de escalones.
y se quedan abajo. Y entonces se quedan en ese nivel de mediocridad que representa el 100. Entonces no nada más perjudicamos a los que están reprobados. Y para los que están reprobados no se sientan mal. O sea, llevar a un niño de 50 de calificación a 100 no tiene chiste. Es bien fácil. ¿Sí? Eso es un reto muy pequeño, la verdad. Para el 90% o el 95% de los estudiantes. No tiene ninguna gracia. Es cuestión de un poquito de trabajo y ya. Pero bueno, ya me expandí demasiado porque hay una serie, este tema de las evaluaciones no lo he tocado en ningún video del canal y por eso creo que me explayé un poquito aquí. Probablemente luego saque alguna extracción de este video para ponerlo como clips. Pero en fin, vamos a ver qué más dice. Ojalá no me decepcione. Hasta ahorita Secretaría de Educación, ojalá ya sí se quede, le van a dar un aplauso porque esto es la evaluación real. Esto es evaluación, ¿sí? No es lo que a mí me tocó vivir, no es lo que a ti te tocó vivir en la escuela, de que te llega la boleta de calificaciones con todas las materias reprobadas del niño. Eso no es. Vamos a continuar, a ver si no me decepcionan. Por otra parte, la transversalidad de la resolución de problemas en los programas de matemáticas no significa que todos y cada uno de los temas deban de tratarse con esta perspectiva. Dice, pues existen contenidos cuyo aprendizaje puede resultar muy complicado si se abordan a partir de situaciones problemáticas. Por ejemplo, algunas reglas de transformación de expresiones algebraicas. Ok, a lo que se refiere aquí, según lo entiendo, es que va a ser muy difícil que algunas cosas algebraicas abstractas las puedas transformar en un problema real, que es lo que comentaba ahorita. No tienes que hacerlo, ¿sí? No tienes que convertirlo en un problema real. Puedes dejarlo, por ejemplo, el álgebra la puedes dejar como la manipulación, como juegos y lo comentaba en el video de la serie de álgebra. Piensa en el álgebra como un juego que tienes que ir aprendiendo. Y el simple dominio de estas eh, transformaciones algebraicas, cuando el niño empieza a sentirse que domina las transformaciones algebraicas, eso es una motivación en sí misma, ¿sí? Aunque no tenga ninguna aplicación, ¿sí? Realmente, o sea, por sí misma va a ser interesante. No se debe olvidar que la aplicación de las matemáticas se da en muchos ámbitos que no necesariamente corresponden a la vida cotidiana de los estudiantes, pero que pueden propiciar la construcción de estrategias y conocimientos matemáticos como en cierto tipo de juegos o algunas situaciones relacionadas con la fantasía. ¿Sí? Perfectamente, exactamente lo que comentaba ahorita un poquito antes, ¿no? Es de hecho mi única crítica, así es que retiro mis críticas de lo que había dicho antes. Aquí el mismo, los autores de esto, ojalá lo investigue después quiénes son, pero creo que están tocándole bien el punto de que no necesariamente va a haber aplicaciones. De hecho, el uso de fantasía es muy bueno. O sea, cuando una situación no le puedes encontrar una práctica real, puedes inventarte un mundo fantasioso. En un planeta hay extraterrestres que tienen 7 patas. ¿Qué tiene de malo? ¿Sí? Y eso te puede plantear, por ejemplo, problemas para divisores, para múltiplos. Y es un mundo de fantasía y eso le agrada a los niños. Juegos. La Olimpiada está llena de este tipo de actividades también. La Olimpiada de Matemáticas. Perdón que siempre le hago el comercial a la Olimpiada de Matemáticas, pero es que es la realidad. O sea, ahí hay fuente inagotable de acertijos y de problemas para esto, para trabajar a nivel educativo. Por eso andamos también en eso de Olimpiada. Ok, por cierto, acabamos de sacar medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas. Bueno, ahorita que estoy grabando este video, eh, chequenlo. Bueno, a lo mejor este video lo van a ver después, entonces no tiene caso. Cada año sacamos buenos resultados en las Olimpiadas de Matemática, porque la gente y los entrenadores de la Olimpiada de Matemáticas y los alumnos que llegan a hacer un trabajo formidable, ¿no? Ok, vamos a ver. Mediante actividades que utilizan herramientas tecnológicas es posible proveer a los estudiantes de la exploración de ideas y conceptos matemáticos, así como el análisis y modelación de fenómenos y situaciones problemáticas. Las herramientas de uso más frecuente en el diseño de actividades para el aprendizaje en matemáticas son las hojas electrónicas de cálculo, los manipuladores simbólicos y graficadores, el software de uso libre como GeoGebra, conjuga las características de los programas anteriores, lo cual permite trabajar con distintas representaciones dinámicas de conceptos y situaciones como las representaciones de gráficas, números, algebraica. Una de las potencialidades didácticas de los programas mencionados es que dichas representaciones están dinámicamente vinculadas entre sí por medio de una selección adecuada de actividades disponibles en Internet, diseñadas con estas herramientas y con otras aplicaciones digitales. El profesor puede incorporar su uso en la clase. Okay, todo este párrafo me habla de incorporar y empezar a acostumbrar al niño a conectar lo que está razonando en abstracto con software, ¿no? Con aplicaciones, con apps, con programas, en el caso obviamente de hojas de cálculo. Las hojas de cálculo tienen que saber manejarlas.
A lo mejor, no sé si a este nivel también algunos lenguajes de programación se podrían usar. Hay lenguajes de programación que yo creo que ya los niños de secundaria pueden usar. Por ejemplo, en las Olimpiadas de Informática, ¿no? Yo no hablo mucho de las Olimpiadas de Informática, pero muchos de los chicos de Olimpiada de Matemáticas luego terminan en Olimpiadas de Computación o de Informática, porque el desarrollo del pensamiento matemático pues te lleva de manera natural a la programación, a programar ahorita por ejemplo pueden programar, cualquiera puede programar en Python, es sumamente sencillo, un lenguaje muy bonito para empezar a programar, muy simple, pero hay muchos lenguajes de programación que un chico de secundaria ya podría empezar a hacer, incluso conozco niños de primaria que lo pueden hacer, pero en secundaria ya podría hacer. Pero evidentemente hojas de cálculo, el GeoGebra, que bueno que lo comentan aquí, GeoGebra es una app que se usa mucho y es también puede ser, y muchas otras, ¿no? Aquí puedes encontrar muchas. Ok, vamos a ir. Descripción de los organizadores curriculares para su... perdón, estoy viendo muy rápido. Para su estudio en este espacio curricular se organiza en 3 ejes temáticos y 12 temas, ¿sí? Esta es la manera que tienen como para crear el esqueleto o el marco conforme vamos a ir avanzando en el aprendizaje en matemáticas desde preescolar, primaria y secundaria. Son 3 ejes temáticos y va a haber 12 temas. Son muy generales, ¿no? Pero estos son los 3. Aquí están los 3 ejes. Los 3 ejes son número, álgebra y variación, forma, espacio y medida y análisis de datos. Entonces, en número, álgebra y variación va a ser la línea del desarrollo de los números. Desde números, luego álgebra y variación es como precálculo, porque es el estudio de las relaciones entre una variable y otra, que a nivel secundario, ahorita lo comentaban, solamente está a nivel de crecimiento lineal o proporcionalidad, o si acaso el crecimiento cuadrático, creo que es el único otro crecimiento o relación que se maneja. Pero más adelante, a través de funciones, por ahí es uno de los temas, es lo que te va a ir llevando hacia el cálculo o el precálculo, ¿no? Pero no solo eso, sino te va a llevar la probabilidad, va a servir base para muchas otras cosas, para la estadística, para toda la matemática superior. Entonces, en este caso, en esta escalerita que va de números, álgebra y variación, pues uno de los temas va a ser los números, que nos vamos a ir desde los números enteros, bueno, probablemente se va a ver más adelante, las fracciones, los decimales, los negativos, todas esas cosas, los complejos todavía no, pero eso se verá más adelante. La adición y sustracción, multiplicación y división, lo que es la proporcionalidad, las ecuaciones, obviamente ya en la secundaria, aunque en primaria ya podemos empezar a prever lo que son ecuaciones, no con álgebra tal vez, pero por ejemplo con esto de las balanzas o equivalencias así. Las funciones, que son las relaciones entre variables, y patrones de figuras geométricas y expresiones equivalentes, que aquí como estamos hablando de número, me imagino que son estos patrones donde vas acumulando figuras y las tienes que ir contando. ¿Sí? Supongo que eso es. Forma, espacio y medida, que obviamente es la parte geométrica, pues la ubicación en el espacio, las figuras geométricas y los cuerpos, y su relación a magnitudes y medidas, que esas magnitudes y medidas se van a conectar obviamente con los números, ¿sí? Finalmente, ¿qué usamos para medir? Pues números, ¿no? Los números que vamos a ver arriba. Entonces ahí van a empezar a ver las conexiones entre ambos. Y la parte 3 o el eje 3 es el análisis de datos, ¿sí? Esto, como les dije, y era uno de mis de las cosas que aplaudo, vamos, aquí en este enfoque, es que el tema de análisis de datos hacia todas estas aplicaciones nuevas que se van generando por la gran cantidad de información, esto de Big Data, de inteligencia artificial, de los conceptos que ahorita comentaba, ¿no? Que se están volviendo muy de moda, pues análisis de datos es algo que tienen que aprender los niños, y esas son las dos áreas principales que son la probabilidad y la estadística. Comento rápidamente las dos cosas, los dos enfoques de los datos. Déjenme platicar rápidamente sobre esto. Uno, las matemáticas sirven para entender mejor el mundo real, ¿sí? Y si uno tiene una situación del mundo real y la quiere entender, lo primero que tiene que hacer es observar el mundo real. Y esa observación de manera metodológica se hace a través de extraer datos, de medir cosas, ¿no? Medir con sensores, medir con observaciones, medir con encuestas, medir como sea. Pero yo de alguna manera extraigo datos de esa situación real, y esos datos, ¿sí? El área, vamos a decir, que se va a encargar de analizarlos y de por lo tanto entender la realidad, va a ser la estadística. La estadística está encargada, tiene las herramientas y las técnicas para recopilar esos datos y analizarlos y darles estructuras. Podemos decir que la estadística, no es exactamente cierto lo que voy a decir, pero casi, piénsenlo así.
La estadística me va a servir para entender el pasado de lo que yo quiero entender, de lo que estoy viendo. ¿Por qué el pasado? Porque yo necesito los datos, ¿sí? Y si tengo los datos y las observaciones, pues son cosas que ya pasaron. Entonces, normalmente en estadística yo lo que quiero entender son los porqués. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? ¿Sí? Son las causas y efectos. Quiero entender mi situación. Ahora, pero yo quiero entender el pasado de mi fenómeno. ¿Para qué? Pues para tomar decisiones, para el futuro, ¿sí? Yo quiero saber qué va a pasar. No puedo saber qué va a pasar exactamente. Nunca puedo saber exactamente qué va a pasar. Pero siempre puedo tratar de predecir en cierta medida el futuro. ¿Qué herramienta matemática tengo para predecir, entre comillas, el futuro? No lo puedo predecir como un adivino, pero en cierta medida sí lo puedo hacer. Para eso es la probabilidad. La probabilidad es la que me sirve para predecir, entre comillas, lo pongo entre comillas, predecir el futuro. O sea, predecir con cierta probabilidad. Yo no sé qué va a pasar, pero sí puedo saber que hay una mayor probabilidad de que pase esto a que pase esto otro. En base al pasado. En base al pasado trato de predecir el futuro. ¿Sí? Entonces, la estadística en esencia es para entender mi fenómeno y entender el pasado. Y yo voy a usar eso para usar la probabilidad para predecir el futuro. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones. ¿Sí? Para hacer lo correcto, para mi negocio, para mi empresa, para mí mismo, tomar mi mejor decisión. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de esta dirección de aquí. Por eso tenemos que ir siempre. Estos conceptos que van a ser fundamentales para estadística y probabilidad los tenemos que ir desarrollando en los niños. Entonces, bueno, aquí supongo que nos vamos a explayar en cada uno de los temas. Un poquito de lo comenté ahorita. Número, álgebra y variación. En este eje se incluyen los contenidos básicos de aritmética, álgebra y situaciones de variación. Con base en las posibilidades cognitivas de los niños de preescolar, sus experiencias de aprendizaje sobre conteo de colecciones se circunscriben a series de hasta 20 elementos y a la representación simbólica convencional de los números del 1 al 10 a través de diversas situaciones de comunicación que diferencian sus usos, cardinal, ordinal y nominativo, como usar los números, y sus funciones, para medir, para transformación y para relacionarnos con otros. En preescolar se recurre al planteamiento de problemas cuyos datos no excede a 10, normalmente. Entonces, en preescolar dice, manejamos del 1 al 10, aunque el resultado puede llegar hasta 20, para que los niños lo resuelvan con acciones sobre colecciones y no con operaciones, ¿sí? También es necesario que los niños exploren el comportamiento de la asociación numérica escrita del 1 al 30. Entre más se avanza en la asociación, el número representa una cantidad con más elementos. Digo, aquí hay una... Esto obviamente está basado en la recomendación de trabajar, por ejemplo, en preescolar con los niños con números del 1 al 10, 20 o 30. Y en primaria lo vamos a ver ahorita hasta el 100, o al primero de primaria, y irle subiendo así. Eso tiene que ver con estudios estadísticos de qué tanto los niños son capaces de manejar vamos a decir, sin saturarse, ¿no? Una observación que tengo que hacer aquí, y es que hay que tener cuidado de que estos son promedios y estándares. Es decir, hay niños que pueden manejar números más grandes sin problema desde preescolar, y habrá niños que se tarden un poquito más en llegar al número 10. Esa es una de las problemáticas de tener grupos muy grandes y de buscar estándares, que a lo mejor hay niños que se van a tardar más en esas escaleritas de ir subiendo con los números del 1 al 10. Si tú eres papá y estás en homeschooling, la ventaja es que tú puedes manejar eso. O sea, si al niño se le complica mucho llegar hasta el 20 o hasta el 30, pues no importa, sigue manteniéndolo con los números en donde él se sienta cómodo, ¿sí? Hay que buscar entonces ir que poco a poco vaya creciendo en eso. Pero del otro lado también, no tienes que limitarlo por los números del 1 al 20 o del 1 al 30 si él ya puede pensar en los del 50 o en el 100 o en el 1000, ¿no? Hay niños que quieren seguir contando, ¿no? No los limites, déjalo que siga hasta donde él se sienta cómodo, ¿no? Entonces, bueno, a nivel primaria y secundaria se profundiza con el estudio de la aritmética, se trabaja con los números naturales, fraccionarios, decimales y enteros y las operaciones que se resuelven con ellos y las relaciones de proporcionalidad. Se espera que los estudiantes se apropien de los significados de las operaciones y de esta manera sean capaces de reconocer las situaciones y los problemas en los que éstas son útiles. Además, se busca que desarrollen procedimientos sistemáticos de cálculo escrito accesibles para ellos. Y también dentro del cálculo mental. Porque esto es más común que ya lo sepamos, entonces no creo que tenga que hablar mucho aquí. Dentro del estudio de las operaciones aritméticas, desde los primeros grados de la primaria, los estudiantes abordan situaciones de variación. Al final de la primaria, entre quinto y sexto, y la secundaria continúan
estudiando la variación en el contexto de relaciones de proporcionalidad, ahora de manera explícita y de manera integrada con el estudio de fracciones y los decimales. En la secundaria el estudio de la proporcionalidad se incorpora al de las relaciones entre variables, en particular al de la variación lineal y variación inversamente proporcional. Noten cómo hay hace mucho énfasis en empezar a hablar de la variación, de la variación, de la variación. O sea, de cómo una magnitud cambia, ¿no? Primero a lo mejor solamente vas a hacer tablas donde vas a ver los diferentes valores de la altura o diferentes valores de algo que estés midiendo, ¿no? Porque quieres empezar a trabajar el concepto de variación primero a nivel simplemente de 1, 2, 3, 4 diferentes valores de lo que estés estudiando, luego en una tabla, luego a lo mejor la proporcionalidad, descrita en el sentido de la regla de 3, y luego ya más tarde en la secundaria vas a dar el lenguaje algebraico para hacerlo, ¿no? Al utilizar, perdón, a la utilización de las herramientas aritméticas se les suma en la secundaria la de las herramientas algebraicas. ¿Sí? Simbólicamente las propiedades de los números y sus operaciones, y por otro lado, para representar situaciones y resolver problemas que requieren de la comprensión de conceptos y dominio de técnicas y métodos propios del álgebra. En este nivel escolar se busca que los estudiantes aprendan álgebra a través del uso flexible de sus elementos fundamentales, a saber, números generales, incógnitas y variables en expresiones algebraicas, ecuaciones y situaciones de variación, en estas últimas, tanto en sus expresiones simbólicas como en su representación por medio de tablas gráficas y cartesianas. O sea, ya a nivel secundario ya tienes un montón de elementos que si trabajaste todos con anterioridad, ya los puedes consolidar. Y eso es muy importante para el niño, como cosas que parecían diferentes empiezan a juntarse en una sola cosa. Las tablas, las ecuaciones, las gráficas, ¿sí? Todo empieza a consolidarse y ya tienes este concepto de gráfica cartesiana, que como les digo es lo que va a juntar todo, ¿no? Va a consolidar de hecho todo aquí. En términos generales se concibe a la aritmética. Digo, aquí tengo que aclarar una cosa también. Una cosa no sé si se menciona por aquí, pero desde muy chiquitos tú puedes empezar a trabajar con tableros, ¿sí? Por ejemplo, el tablero de ajedrez, y empezar a trabajar con figuras en los tableros. Eso va dándole al niño vamos a decir, sembrando en parte de sus neuronas la visión de una cuadrícula, aunque no hables del plano cartesiano, ya estás hablando de una cuadrícula para que cuando entres al plano cartesiano ya sea mucho más fácil, ¿no? En términos generales, se concibe la aritmética y el álgebra como herramientas para modelar situaciones problemáticas, matemáticas y extramatemáticas, perdón, y para resolver problemas en los que hay que reconocer variables simbólicas y manipularlas. Ok. Vamos a ver en forma y espacio. Este eje incluye los aprendizajes esperados relacionados con el espacio, las formas geométricas y la medición. Las experiencias dentro del ámbito geométrico y métrico ayudarán a los alumnos a comprender y describir y representar el entorno en el que viven, así como resolver problemas, desarrollar gradualmente el razonamiento deductivo. Esta es la parte de usar la geometría también para hacer deducciones, el sentido euclidiano, ¿no? Ver los elementos de Euclides, pues, o algo similar a eso. El estudio del espacio desde las matemáticas se refiere a comunicar y representar las acciones empíricas mediante un trabajo intelectual en el que se interpretan y producen representaciones gráficas del mismo. Ok, también para comunicar entonces, perfecto. Entonces puede ser también las gráficas como un medio de comunicación. El espacio se organiza a través de un sistema de referencia que implica establecer relaciones espaciales, ¿sí? Lo que está dentro, lo que está próximo, la orientación y la direccionalidad, ¿sí? La idea de ver el espacio como las diferentes formas de hablar dentro del espacio, ¿no? Para eso estos son ejemplos, ¿no? de lo que sirve. Las cuales se crean entre puntos de referencia para ubicar en el espacio, objetos, lugares cuya ubicación se desconoce, ¿sí? El plano cartesiano va a ser también en parte para eso. Y esto obviamente tiene un montón de aplicaciones más adelante, ya últimamente en realidad virtual, en el diseño de videojuegos, en computación, ¿cómo se llama? Efectos especiales o estas películas que hacen en 3D. O sea, ya hay muchas más cosas, ¿no? Aparte de, obviamente, la computación científica, visualización de datos y muchas cosas así. Se me está acabando la voz, yo creo que voy a tener que dejar esto, lo voy a tener que hacer por partes, porque ya llevo... ¿cuánto tiempo ahorita de grabación? Ay, no alcanzo a ver en dónde tengo tiempo de grabación, pero ya llevo bastante en la grabación.
¿Dónde se ve aquí la hora de grabación? Ah, ya está, es una hora, ya vi. Estoy usando el OBS, de hecho estoy estrenando el OBS como medio para hacer también se puede para hacer streamings. Eh, pero bueno, ahorita lo estoy haciendo como una grabación, tal vez después haré algún streaming con ello, ¿no? Ahorita todavía estoy aprendiendo a usarlo, el, el OBS, que se los presentaré luego. Llevo una hora casi de lectura, se me hace que voy a terminar con la parte de datos de esto y luego voy a hacer una segunda parte de eso. Sirve que me pueden hacer comentarios sobre esto, pero todavía voy a continuar aquí. Entonces, en preescolar, me quedé por acá. Los niños interpretan y ejecutan expresiones en las que se establecen relaciones espaciales entre objetos a lo largo de la primaria. A lo largo de la primaria. Ok, en el preescolar pues nada más voy a poder ver entre objetos, como mapas, algo muy, muy general. Muy intuitivo, casi lo puedo palpar, ¿no? A lo largo de la primaria los alumnos desarrollan herramientas que les permiten comunicar convencionalmente de forma verbal y gráfica la ubicación de seres, objetos, trayectos, así como también de puntos en el plano cartesiano. Por ejemplo, a nivel primaria, yo no conozco ningún niño que no pueda aprender ajedrez a nivel primaria. Y en ajedrez ya tienes que usar coordenadas. La letras con un lado, con números del otro lado, para ver las posiciones de las piezas. Eso es fundamental para el plano cartesiano, ¿no? Y es bien recomendable. A lo mejor hasta desde preescolar podría, pero en primaria con toda certeza. Aprender las características y propiedades de las figuras proporciona herramientas para resolver problemas escolares y extraescolares. También permite iniciarse, en un modo de pensar propio de las matemáticas, a saber, el razonamiento deductivo. ¿Ok? Claro, la geometría es la que me va a ayudar a iniciar con el pensamiento deductivo, porque la geometría es la primera disciplina que fue como estructurada lógicamente. Alguna cosa que no sé si aquí se va a notar o no, y que creo, bueno, ahorita lo comentaré, pero los primeros libros de Euclides, de hecho, son mezcla de geometría y álgebra. O sea, de hecho, el álgebra, la álgebra básica, también está axiomatizada a través de los elementos de Euclides. Y hay una relación, pero así, entre geometría y álgebra, que no sé si se explota a nivel secundaria formalmente. Sé de muchos maestros que conocen las asociaciones. No sé si el currículum de la SEP lo tiene tal cual, pero yo sí lo voy a usar y sí lo voy a comentar. Al menos en mis cursos lo hago, o en mis capacitaciones. Ok, o sea, no nomás la geometría, sino también el álgebra se puede usar para las deducciones lógicas, para las demostraciones y para el razonamiento deductivo. Se trata de que los alumnos supongan, anticipen propiedades geométricas y luego traten de validar sus anticipaciones. En la primaria la validación puede ser empírica, en la secundaria ya se debe de poder validar lo que afirman con argumentos. Eso me parece excelente. En la primaria puedes hablar de todos los resultados de Euclides, por ejemplo, de manera visual, que se den cuenta de que funcionan, y ya en la secundaria podemos empezar a hablar de las deducciones o las demostraciones, la parte esta axiomática o deductiva de la matemática. Ay, estoy subiendo mucho la música acá. En el nivel preescolar, las experiencias, voy a quitar la música mejor. En el nivel preescolar, las experiencias de aprendizaje sobre la forma tienen como propósito desarrollar la percepción geométrica a través de las situaciones problemáticas en las que los niños reproducen modelos y construyen configuraciones con figuras y cuerpos geométricos. Importante, en preescolar siempre los niños deben de poder tocar las cosas y verlas, ¿sí? Es porque es como inicias. 80% de las neuronas sensoriales son visuales, entonces tenemos que aprovechar eso en los niños chiquitos antes de pasar a las abstracciones. La percepción geométrica es una habilidad que se desarrolla observando la forma de las figuras en procesos de ensayo, de prueba y error o ensayo y error. Los niños valoran las características geométricas de las figuras para usarlas al resolver problemas específicos, tanto en la primaria como en la secundaria. Los alumnos tendrán que apropiarse paulatinamente del vocabulario geométrico que les permita comunicar sus anticipaciones y sus validaciones. Algo importante aquí es el vocabulario. Mucha gente menosprecia la idea del vocabulario en el sentido de que ¿qué importa cómo le digas, hombre? Lo que importa es que lo resuelvas. No, hay una razón cognitiva bien importante de usar las palabras correctas, ¿sí? El vocabulario te permite consolidar mucho conocimiento en una sola palabra. Y en matemáticas eso es fundamental, ¿sí? En matemáticas tú usas una palabra para consolidar muchas. Por ejemplo, una función representa la relación
entre dos variables que pueden tener dos dominios diferentes, ¿sí? Y esa relación puede ser una relación muy sofisticada, que para poderla visualizar tienes que tener una gráfica y tienes que imaginarte una tabla donde hay una variación entre una y la otra, y la puedes implementar en el plano cartesiano, bla, bla, bla. Pero al final de cuentas, si tú le pones nombre a esa función, seno de x, ¿sí? Cualquier función que sea, tú estás condensando toda esa información en un solo objeto, ¿sí? Y eso cognitivamente es un proceso válido que, que se llama, creo que es clustering, en clumping o clustering, que es como a, grupos de neuronas que antes se detonaban, vamos a decir, aisladamente, empiezan a detonarse juntas y entonces se convierten como en un solo pensamiento y eso permite que ahora ese pensamiento ya lo puedas usar como una sola unidad para construir pensamientos más complejos, ¿sí? O sea, la función seno, atrás de la función, de una función trigonométrica cualquiera, estoy poniendo un ejemplo así nada más, hay una infinidad de cosas, pero si tú ya asimilaste el concepto de la función trigonométrica seno de x, ese lo vas a usar como un elemento más adelante para consolidar ahora un pensamiento mucho más complejo, ¿sí? Que no vas a poder desarrollar si siempre estás pensando en términos de tablas y gráficas y el plano cartesiano, ¿sí? Entonces, y el vocabulario te ayuda a eso. Si tú no le das nombre a las cosas, te quedas detrás, ¿sí? Y te retrasas. Hay hay una teoría, no recuerdo dónde la leí esto, pero Newton y Leibniz, lo voy a comentar muy rápido, en un minuto, 2 minutos. Newton y Leibniz desarrollaron el cálculo diferencial, perdón, eh, más o menos simultáneamente, por ahí en el siglo XVI me parece, eh, de manera casi simultánea. No se sabe bien quién es el que fue el original, pero sea como sea, los dos lo desarrollaron. Newton de una manera más geométrica y Leibniz de una manera más simbólica y sistemática. De hecho, la notación actual que tenemos del cálculo viene de Leibniz, aunque la mayoría muchos aceptan como que más a Newton o creen más, están más como en el equipo de Newton. Yo soy más del equipo de Leibniz, pero bueno, eso no importa. El, eh, bueno, la cosa es que el equipo de Newton era inglés, Leibniz era alemán, entonces como había un conflicto entre la escuela inglesa y la escuela alemana, a los ingleses que Newton desarrolló el cálculo y había una escuela de estudio de matemáticos en Inglaterra, no quisieron aceptar el lenguaje, el vocabulario que desarrolló Leibniz para el estudio del cálculo, a través de los diferenciales, por ejemplo, las integrales, los diferenciales y todo eso que usó Leibniz realmente. Newton dijo, no, ni más, nosotros no vamos a usar ese vocabulario, no nos gusta. Y resulta que en los siguientes siglos hubo un crecimiento mayor de la matemática en Europa, en el continental, comparado con la matemática inglesa, ¿sí? Y algunos sospechan, obviamente es una conjetura, que mucho de ese retraso en la matemática inglesa tuvo que ver de que la escuela inglesa no aceptó el vocabulario que usó Leibniz. El lenguaje, es nada más el lenguaje que usas. Entonces, el lenguaje importa, ¿sí? Si no usas el lenguaje correcto, te quedas detrás, ¿sí? En todas las actividades hay un argot, hay un lenguaje que se usa que te ayuda a comunicarte rápido con los demás y eso te ayuda a subir el nivel, ¿sí? Lo sabemos en todos, en ajedrez, el que juega ajedrez sabe que hay un vocabulario que un campeón de ajedrez usa y que conforme empiezas a aprender ese vocabulario, empiezas a aprender, de alguna manera empiezas a desarrollar más cosas, ¿no? Aunque aparentemente no fuera necesario. En fútbol pasa lo mismo, ¿no? Hay un lenguaje que los que juegan fútbol saben usar y alguien que nomás juega amateur no encuentra tan rápido eso, ¿no? En cada disciplina hay. Entonces el vocabulario es importante, eso es lo que quiero aclarar aquí y por eso es importante que el niño use el lenguaje y use el vocabulario. Ok, el estudio de las magnitudes y su medida es de vital importancia, tanto por el papel que juegan en el aprendizaje de otras nociones de matemáticas, como por sus numerosas aplicaciones en los problemas de las ciencias naturales y sociales. Así es, obviamente en todas partes tenemos que medir. El propósito es que los niños tengan experiencias que les permitan empezar a identificar las magnitudes. Los problemas principales que propician el estudio de las magnitudes consisten en comparar, ordenar, atendiendo características comunes. Las maneras de resolverlos se van refinando poco a poco. Primero, los alumnos se familiarizan con la magnitud a estudiar mediante comparaciones directas, es decir, con una regla o algo así. Posteriormente, estudian maneras en las que éstas se pueden medir y finalmente aprenden, es decir, ya podemos tomar notas de cómo podrías medir.
O sea, un intermediario me imagino que es comparado con algo. Medir ya es con un objeto de medición, con una regla, una cinta, una balanza o algo, ¿cómo se llama? Una báscula o algo así. Y finalmente aprenden a calcularlas a partir de sus medidas, ¿no? Por ejemplo, con fórmulas o algo así. Las magnitudes de longitud, área y volumen tienen un fuerte componente geométrico, por lo que su estudio permite a los alumnos integrar aprendizajes esperados de diferentes áreas de la aritmética. Y bueno, ya finalmente, bueno, para esta parte, análisis de datos. Con los aprendizajes esperados del eje análisis de datos se tiene el propósito de propiciar que los estudiantes adquieran conocimientos y desarrollen habilidades propias de un pensamiento estadístico y probabilístico. Con esto se espera que fortalezcan sus recursos que tienen para analizar y comprender la información que los rodea. Es lo que comentaba ahorita. Exactamente para eso es la probabilidad de la estadística, para entender su entorno. ¿Sí? La progresión de aprendizajes esperados sobre el análisis de datos se rige por 4 ideas fundamentales. Número 1, la importancia de los datos para entender los fenómenos naturales y sociales. Sí, era lo que decía, tienes un fenómeno, tú lo observas, y observar significa medir. Observar no es nomás ver, es ver y tomar nota, o medir, o preguntar, o algo, ¿no? Un sensor o alguna cosa así. Esa es la importancia de los datos. El uso de las distribuciones y sus representaciones, las tablas y gráficas como recurso para comprender los datos. Es decir, yo esos datos que saco los pongo en listas, los pongo en tablas, para entender mejor, para observar lo que está pasando y las relaciones entre ellas, las variaciones, ¿verdad? Que así se va a conectar con lo que ya hablamos. El uso de medidas de tendencia central y de dispersión para reducir la complejidad de los conjuntos de datos y aumentar las posibilidades de operar con ellos. Las estadísticas, o sea, en este caso los promedios, las desviaciones estándar, las modas, todo eso sirve para resumir, es para condensar la información que yo obtengo de mis datos. En promedio estoy observando esto, ¿sí? Entonces, ellos tienen que entender que la estadística va a servir para condensar, ¿sí? Para reducir la complejidad. Muy bien dicho esto. También sirve para más que eso, pero al menos eso es una primera idea. Y el estudio de la probabilidad, que es para tratar con la incertidumbre. Esto es para ver a futuro, qué crees que va a pasar después, ¿sí? O qué podría pasar. Como método para tratar la incertidumbre. Ok, sí, pensando, no está hablando del futuro, pero ¿la incertidumbre en qué? La incertidumbre, bueno, puede ser la incertidumbre en algo que ya estaba ocurriendo, ¿no? También. No necesariamente es a futuro. Tienes razón. La incertidumbre puede ser más general. A lo mejor yo quiero entender por qué pasó algo. No tengo toda la información, no tengo todo, pero puedo con cierto nivel de probabilidad decir algo acerca de por qué esto es causa de esto, ¿no? Aunque esté en el pasado, es a lo que voy, no siempre es al futuro. El análisis de datos, vamos a ponernos aquí, estoy de aquí, análisis de datos y su representación en tablas o gráficas forman una de las líneas a trabajar en este eje. Estas representaciones constituyen un poderoso instrumento de análisis de datos y son fundamentales para la realización de inferencias. ¿Ok? Inferir es hacer estas suposiciones. A partir de los datos yo supongo que algo está sucediendo, ¿no? Hago una inferencia. Por ello no deben concebirse como una manera de comunicar la información, sino también como un instrumento útil para la toma de decisiones. Ya lo había comentado exactamente esto. Desde preescolar los niños tienen experiencias sobre análisis de datos, parten de una pregunta sencilla a la que, para dar respuesta, recaban datos, luego los organizan en tablas o en pictogramas, algún tipo de representación gráfica, para analizarlos. De esta manera no solo logran contestar la pregunta original, sino que también analizan otros aspectos relacionados con la situación. O sea, tú puedes con los datos entender más la situación, aunque a lo mejor a ti te interesa una sola pregunta o tomar una decisión, entiendes tu situación a un mayor nivel, ¿no? Y bueno, en estadística, el paso de lo específico a lo general es fundamental. Se logra mediante el cálculo de las medias, los índices, las medidas de variación, etc. Por lo anterior, otra de las líneas a trabajar en este eje, a partir de la primaria, son las medidas de tendencia central y algunas medidas de dispersión de datos. Es importante que los estudiantes entiendan que el uso de esta estadística implica incertidumbre y que es conveniente contar con una forma de medir esta incertidumbre. Por ejemplo, el estudio de la probabilidad, que ofrece métodos para ello. Exactamente, o sea, pasar de los datos, que es lo que estás observando, a qué más podrías decir. Eso es un concepto intelectual más grande. Obviamente no estamos esperando que los niños muy chiquitos lo hagan, pero a lo mejor al final de la primaria y sobre todo en secundaria ya podemos empezar a exigirles o pues probar si ellos ya van a poder hacer esto de interpretar las estadísticas, ¿no? Y ya hay mucho, ya un niño de nivel secundaria tranquilamente puede tomar una noticia de un periódico, ver una estadística
y criticarla, ¿no? Y ver que la mayoría de las estadísticas que están en los periódicos están de la bueno, mal. Ya podemos usar eso a nivel secundaria como una buena manera de empezarnos a relacionar con el mundo realmente. En fin, voy a cerrar el video ahorita porque me estoy quedando sin voz realmente. Siguen las orientaciones didácticas y más cosas. Voy en la página 10 de 29. No sé si voy a poder acabar la lectura de este libro, perdón, no es un libro, de este documento de aprendizajes clave. Para, me regreso por acá arriba. Ese aprendizaje es clave en matemáticas, para la educación. Me regreso hasta acá arriba. Aprendizaje es clave para la educación integral. Es un documento oficial de la Secretaría de Educación, del gobierno. Hasta lo que leí ahorita, la verdad, me gustó bastante. En el camino de la lectura hice algunas críticas, pero la verdad es que más adelante la mayoría de esas críticas las cubrieron. O sea, incluso la parte de evaluación que me preocupaba a mí un poco, está ahí claro que la evaluación no es un objetivo final, es un objetivo intermedio, no es para para ponerle al alumno un sello en la cabeza de que tienes un 9, tú tienes un 7, es para que el maestro se dé cuenta, o el profesor se dé cuenta, o el padre, si se está aprendiendo lo que se debe aprender. ¿De acuerdo? O sea, sí voy a hablar, yo también voy a hablar de evaluación en su momento, pero es importante ahorita nada más entender para qué. En fin, voy a cerrar el video realmente porque ya me estoy quedando sin voz. Ya va 1 hora y media prácticamente de este video, creo que es más que suficiente. Les pido que si lo vieron, ojalá y lo hayan visto completo, no se lo hayan brincado. Sé que es largo, pero hay muchos puntos importantes. Creo que este tipo de documentos es importante que mucha gente lo vea, lo critique, lo analice. Si tienes por ahí alguna crítica, alguna parte de lo que puse, si crees que me equivoqué en algo, a lo mejor interpreté algo mal, ponme los comentarios ahí. Voy a hacer la segunda parte de esto en cuanto tenga voz y tenga una hora, 2 o 3 horas para poder también hacer el video. De lo que sigue, ahorita les comentaba ya para que sepan lo que sigue próximamente, como dicen. Hasta la página 10, entonces, quedé aquí más o menos. ¿Sí? Voy a seguir con las orientaciones didácticas, esta parte 6. En el siguiente video, espérenlo pronto. Durante esta semana tengo que hacerlo. Pero bueno, con esto ya se dieron una idea más o menos de lo que son los aprendizajes esperados en matemáticas. Lo repito, este video lo hice. Bueno, yo quería leer este video de manera detallada, este documento de manera detallada para tener una idea de lo que la Secretaría de Educación está esperando como aprendizajes esperados en matemáticas, porque pues estamos ahorita pensando en hacer un curso de desarrollo del razonamiento matemático para niños, enfocado principalmente a los papás que hacen homeschooling. Sabemos que los papás que están haciendo homeschooling, pues les gusta a ellos como tener un poco más de control sobre qué están aprendiendo sus hijos. Entonces, pero con el área que más se les complica, pues es el área de matemáticas. La matemática es lo que muchos papás dicen, ching, es que esa área yo no la entendí muy bien. Entonces quisiera pues algo que me apoye en ese sentido, ¿no? Entonces estamos de hecho ya desarrollando este curso. Vamos a iniciar una serie de cursos durante varios sábados o varias semanas, enfocado en padres homeschooling, ¿no? Pero bueno, yo voy a seguir con esta lectura en el siguiente video. Con esto me voy a despedir. No me queda más que de nuevo pedirles que si les gustó, pónganle por ahí like, compártanlo si creen que este es algo importante. Suscríbanse por ahí al canal, denme sus comentarios por ahí en la caja de comentarios. Trataré de responderlos si no son demasiados, pero ahorita creo que no me están haciendo tantos comentarios sobre esto. Y nos vemos por ahí en el siguiente video. Ya nada más me queda decir lo que siempre digo: la matemática trata de una cosa, y es pensar correctamente, y espero que con esto que vieron ahorita pues quede claro que exactamente esa es la razón de ser, pensar correctamente.